pues daros la bienvenida a esta webinar y bueno, comentaros que como habréis visto hoy el anuncio va a ser grabado, lo digo por si alguien desea quitar la cámara. Y bueno, el tema de la... Ay, me vaya, perdona. ¿Veis el anuncio, Lorena, de Sofos o no? No, Enrique, yo no lo Vale. veo. Es que Ah, sí, sí la... lo veo en tu pantalla ahora. Es que ver cómo puedo quitar yo esto. Dale a cerrar en los tres puntitos arriba, a la derecha, Es que cerrar. no me deja aquí salir. Perdonadme, que he saltado el anuncio. Ya, ¿no? Gracias, perdón. Bueno, pues las cosas del directo. Que como os comentaba, daros la bienvenida y a saludaros. Y bueno, en primer lugar, comentaros que tenían previsto su intervención tanto el presidente de Andalucía, Rafael Amor, como Pedro Antonio Ramírez, el director general del Instituto Andaluz de la Juventud, pero como ayer hubo una convocatoria para, vamos, el anuncio de la próxima convocatoria de elecciones en Andalucía, al estar ya como quien dice en pre-campaña, bueno, pues los representantes institucionales no van a participar de la misma. Sí que contamos con Almudena Toledo, que es la jefa del Servicio de Juventud de la Dirección Provincial del IAJ en Almería, y que gentilmente se ha prestado a explicarnos un poco los pormenores y los entresijos de esta ayuda, que es muy interesante y bueno, tiene un perfil muy delimitado. Yo creo que ella no es la primera vez ni la segunda que la explica en esta convocatoria en concreto y además lleva trabajando con ella, pues creo que toda la trayectoria de la ayuda en sí. Entonces, bueno, vamos a contar con su presencia, ella va a hacer la exposición de la misma, vamos a ir viendo, pues bueno, lo que nos va a ir explicando y vais a contar también con el chat de cara a poder hacer cualquier tipo de consulta. Eso sí, le trasladaré las preguntas una vez que ella finalice la exposición. Puede ser porque, vamos, por comodidad para ella en primer lugar y segundo porque muchas de las respuestas pues quedarán a lo mejor resueltas directamente con dicha exposición. ¿Vale? Si cualquier consulta tenéis de algún otro tema, pues bueno, os pondrán también los datos de contacto, lo tenéis de todas formas ahí en la portada y bueno, al final también se os darán para que podáis poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación voy a poner de todas formas para que veáis aquí el cargo que os he comentado que ocupa Almudena y pasamos a la presentación. Almudena, buenos Muy días. bien. Hola, buenos días. Bueno, pues como ha dicho Enrique, soy la jefa de servicio de juventud del IAJ de Almería y efectivamente llevo desde el inicio, por aquel 2013, que fue el primer año de la convocatoria de Innovaactiva. Inicialmente se llamaba Innovaactiva 6000 porque la cantidad subvencionada eran 6000. Posteriormente desapareció esa coletilla de los 6.000 porque, como veremos, se subvenciona como máximo hasta 9.000 euros. Bueno, pues, ¿qué es subvención para la puesta en funcionamiento de proyectos empresariales de jóvenes emprendedores en Andalucía? Ahora veremos a qué se refiere con esto. Simplemente comentaros que se publicó el 5 de marzo de 2026 y estamos en medio de plazo. Estamos perfectamente en plazo porque iniciaron el 6 de marzo hasta fecha límite 6 de abril para presentar los proyectos. Enrique, si quieres pasa, porfa. Sí. ¿Qué objetivos hay fundamentales? Fundamental es la generación de empleo, en vuestro caso del autoempleo para la población juvenil. ¿En qué se basa esta subvención? En apoyar la creación de empresas. Dos formas muy sencillas, ¿vale? Intento ser rápida y ágil y bueno, luego si tenéis alguna duda, es importantísimo. Dos formas. Forma jurídica, societaria, mercantil, importante, están incluidas las cooperativas y las sociedades laborales, pero excluimos comunidades de bienes, sociedad civil particular, no son sociedades mercantiles, así que están expresamente fuera de la convocatoria y en vuestro caso lo que os interesa como empresario individual autónomo, ¿vale? Pero sí es importante recalcar que no están previstas la figura de comunidad de bienes, ¿vale? Ni sociedad civil particular. Pasa por fin la siguiente. Los requisitos fáciles, ¿vale? Persona joven andaluza o residente en Andalucía. Por supuesto, mayor de 18 años. Nuestro límite está en los 35 años, ¿vale? El target de población del IAJ es de 14 a 30, ¿vale? Bueno, en este caso sería evidentemente mayores de 18, pero sí se hace para emprendimiento una excepción hasta los 35.
Pero incluso las últimas bases van más allá y se amplía hasta los 40 años en caso de proyectos agrícolas o ganaderos. Requisito para el solicitante o, en el caso que a vosotros nos interesa, pero si fueran sociedades mercantiles, para los socios también. Es el único requisito que todos los socios de la sociedad que vaya a constituirse deben cumplir. Otro requisito del solicitante, formación académica desde la ESO o certificado de profesionalidad hasta arriba, ciclo grado medio, grado superior y formación académica universitaria. Importante que a lo mejor os genera duda. Hasta 35 años es incluido los 35, ¿vale? Durante todo el año, si da la casualidad que la convocatoria ha salido y cumples 36 en agosto, en julio, en abril, estáis dentro, podéis solicitarlo, ¿vale? 30 o 40, 35 inclusive, ¿vale? Durante todo el año que tienes 35 años. Por supuesto que no hayáis sido personas beneficiarias de anteriores convocatorias, ¿vale? Y, súper importante, no haber estado dado de alta como empresario individual autónomo en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor. Como veremos luego, en la solicitud no debéis aportar en la primera ninguna documentación, pero sí luego debéis aportar una vida laboral. Entonces, bueno, que en la vida laboral vamos a confirmar si habéis estado de alta o no, ¿vale? Siguiente, por fin. Vale. Esto que parece una obviedad, luego veremos en el anexo que necesitamos que cumplimentéis unos requisitos para que nosotros, que se celebran unas comisiones provinciales de valoración, podamos entender que vuestro proyecto empresarial sea viable, ¿vale? Todos los años nos encontramos proyectos que no nos hacen ninguna estimación de ingresos y gastos, vemos que sus expectativas no son reales. Entonces, importante. Estas son unas ayudas que hay que dedicarle tiempo. Estáis a tiempo de solicitarlas con plazo de sobra, ¿vale? Pero hay que redactar, y ahora lo veremos en la solicitud, con tranquilidad y que siempre les recuerdo a los jóvenes que vienen aquí a preguntarme dudas, pensar que nosotros no sabemos nada. Estas ayudas no tienen como otras ayudas que hay una comisión que el joven se presenta y expone su proyecto, no. Lo que está es lo que está escrito. Entonces, siempre le digo que se dedique tiempo a redactar con tranquilidad para que la comisión pueda valorar correctamente vuestra solicitud, ¿vale? La siguiente, por favor. Fácil, ¿vale? Cuantía máxima hasta 9.000 euros. Como he explicado, antes era Innovativa 6.000, ahora Innovativa porque hemos llevado a los 9.000 euros. 9.000 euros, importantísimo, importantísimo, ¿vale? Me gusta recalcar cosas como tips que digo, luego, por los años que llevo, sé que se cometen algunos errores. Cantidades correspondientes a IVA u otros impuestos indirectos no son subvencionables. Así que, salvo que no sean susceptibles de recuperación o compensación. Normalmente, casi todas las partidas son sin el IVA, ¿vale? Importante, se pone el importe sin IVA. Muchas veces nos encontramos a jóvenes que ponen las partidas y cuando vienen a presentar la justificación, pues, ay, no me di cuenta y entonces, bueno, vienen las facturas, se tienen que hacer devoluciones, reintegro, etcétera. Entonces, para evitarlo, importante, las cuantías máxima 9.000 sin impuestos. Gastos subvencionables. El primer apartado, salvo que seas una sociedad mercantil, no tienes que escribir nada, ¿vale? Solo se subvencionan gastos de registro mercantil central, denominación negativa del nombre, gastos notariales de elevación a público de la Constitución e inscripción de la sociedad, ¿vale? Ese es solo para sociedades. Gastos de inversión, ahora lo veremos en el modelo, vale rápido, pero bueno, gastos de inversión en inmovilizado material intangible. Súper importante que hay que quedarse claro. Solo se subvencionan los gastos de inversión, no se subvenciona ningún gasto de naturaleza corriente, ¿vale? Eso ya lo veremos luego un poquito más adelante cuando veamos os pondré algún caso práctico a la hora de redactarlo, ¿vale?
Y el tema de la compensación, bueno, ahora mismo nosotros no necesitamos ni facturas pro forma, ni presupuesto, ni nada. Que lo que pasa que entendemos que si hacéis una solicitud ahora, imaginaros que vuestro proyecto, ahora vamos a hablar de la fecha, vuestro proyecto habéis puesto que se inicia el 1 de septiembre, pues imaginad que habéis puesto que vais a comprar el ordenador modelo no sé cuánto y que cuesta 1.000 euros. Y posteriormente, cuando vas a comprarlo, o puedes optar a comprar uno superior, ¿vale? O ese mismo, que porque por esa cuantía encuentras uno superior, o ese lo has encontrado más barato, ¿vale? Entonces, entendemos que hay una serie, se puede compensar entre partidas, ¿vale? Y se permite hasta un 20%. Si me pasa la siguiente diapositiva, Enrique, vemos muy fácil, ¿vale? Para que veáis. El presupuesto total del proyecto, hemos dicho 9.000 euros y nos solicitan 9.000 y vuestro proyecto, vuestro presupuesto es 9.000. ¿Qué posibilidad hay de compensación? Pues hasta un 20% que son 1.800. Un ejemplo fácil. Tenemos dos partidas, material informático, inmobiliario, 4.000 y 4.500 y 4.500. ¿Qué puede ocurrir? Puedo cambiar dentro de esas partidas generales y decir, bueno, pues al final me he gastado 2.700 hasta 2.700 y en mobiliario 6.300, ¿vale? Se puede jugar con esos importes entre las partidas, máximo ese 20%, ¿vale? De todas maneras, si luego surgen alguna duda, se puede ver con tranquilidad. Importante, gastos subvencionables deberán realizarse durante el periodo comprendido desde la fecha de inicio hasta 6 meses posteriores. ¿Qué quiere decir esa fecha de inicio? Esa fecha de inicio es una fecha que ponéis vosotros, ¿vale? Comprendida a partir del 6 de marzo hasta el 31 de diciembre. Desde el 6 de marzo hasta el 31 de diciembre ponéis una fecha, la que queráis, en la que decís voy a iniciar mis trámites. Como autónomo se genera mucho la duda y muchas veces me dicen, es que tengo que darme, si he puesto el 8 de agosto, ¿es que me tengo que dar de alta el 8 de agosto? No. Si tú pones el 8 de agosto, tienes 6 meses para darte de alta y hacer la inversión, ¿vale? En esos 6 meses tienes que hacerlo todo, pero no es obligatorio poner la fecha del inicio tuyo de la actividad, la fecha de inicio de tu proyecto, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis claro, sobre todo para aquellos mm, jóvenes que tienen una idea, que les falta un poco, tal. Bueno, puedes poner tu fecha de inicio el 20 de diciembre de 2026 e irte 6 meses, ¿vale? Bien entrado el 2027, ¿vale? Y darte de alta en el 2027 y hacer tu inversión y tus gastos y pagarlo todo, ¿vale? Dentro de esos 6 meses. No sé si luego tendréis alguna duda, ya lo volvemos a repetir, ¿vale? Porque esto suele generar problemas, dudas de las fechas, ¿no? El lío de la fecha de cuándo me debo dar de alta y la fecha. Esta fecha es una fecha que elegís vosotros, ¿vale? Voluntariamente la que queráis. La siguiente, por fin. Vale. Mantenimiento de bienes inventariables, periodo de mantenimiento del activo 5 años y para el resto de los bienes son 2 años. Y desde cuando se empieza, pues a contar desde la fecha de adquisición del bien. Financiación. No se exigirán aportación de fondos propios, que quiere decir que si vosotros ponéis vuestro proyecto que es 9.000 euros y solicitáis 9.000, perfecto. Si ponéis lo que consideréis. Bueno, yo tengo, a lo mejor imaginaros un proyecto que van a poner una panadería y necesita comprar un horno y el horno vale 25.000 euros. Bueno, pues nos solicita a nosotros 9.000 y el resto lo aporta con fondos propios. Son ayudas clasificadas como minimis, entonces necesitáis presentar un certificado en el anexo 2 que son para aquellos jóvenes que ya están, son beneficiarios, ¿vale? O beneficiarios suplentes, un certificado en el que decís que no tenéis otra ayuda de minimis. Em, Solicitudes, ¿vale? Si estoy yendo muy rápido, Enrique, me dices, porque como quiero dar mucha información, ¿vale?
Solicitudes. Las solicitudes se presentan única y exclusivamente de forma telemática. La administración, creo que sabéis que las personas jurídicas deben obligatoriamente presentar toda la relación con la Junta de Andalucía telemáticamente, y las personas físicas sí se permite formato papel. Pero estas ayudas expresamente indican que, dado que vais a emprender, que vais a tener una relación con la administración, debéis presentarlo exclusivamente de forma telemática. Se pueden presentar de dos formas, por la ventanilla electrónica y por el registro electrónico general de la Junta. Yo hago mucho hincapié en que se haga desde la ventanilla electrónica de la Junta, ¿vale? Si ponéis en Google ventanilla electrónica, Junta de Andalucía, os aparece ventanilla electrónica general y luego aparecen las consejerías, ¿vale? Y dentro de todo ese desglose aparece el Instituto Andaluz de la Juventud. Si pincháis en el Instituto Andaluz de la Juventud, os aparecen los trámites que están abiertos, y uno, que es este, Innovativa, Jóvenes Emprendedores, está abierto hasta el 6 de abril. Si pincháis ahí, os deja ya entrar en la propia solicitud. ¿Por qué recomiendo esta forma? Porque es muy intuitiva, y si no rellenas determinadas casillas que son obligatorias, ¿vale? No os deja pasar de pantalla. Parece una tontería, pero ocurre que muchas veces tenemos requerimientos de cosas que se han pasado porque no lo habéis presentado así, lo habéis presentado en un PDF por el registro electrónico general, que es igualmente válido, ¿vale? Pero muchas veces se requiere porque se me ha olvidado ticar una cosa, poner aquí la cuantía, cosas que a lo mejor si lo hubieseis hecho por ventanilla electrónica directamente desde el Instituto Andaluz de la Juventud, os habríais dado cuenta del error porque no os deja pasar. ¿Vale? Os recuerdo, plazo de un mes acaba el 6 de abril. La siguiente, porfi. Nuestro plazo máximo para resolver, 4 meses. Intentaremos hacerlo lo más rápido y para que cobréis lo antes posible, ¿vale? Y todos los actos administrativos, ¿vale? Se notifican en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿vale? Si ponéis igualmente en Google Instituto Andaluz de la Juventud, os lleva a nuestra página web y hay un apartado de ayudas. En documentos en trámite aparece los documentos que se van publicando, ¿vale? Nosotros solemos, desde la propia plataforma que gestiona los expedientes, y yo por lo menos a título particular hablo por mí, suelo mandar un correo diciendo: se ha salido publicado el requerimiento de subsanación, tenéis 10 días, tal, la fecha acaba, no sé cuánto. Yo suelo hacer eso, ¿vale? Pero sí que me gusta recordar que no es obligatorio, es el deber del administrado, es el que debe estar pendiente, porque las publicaciones se hace a través de publicación general, ¿vale? Entonces, importante tenerlo claro ay, se me ha pasado el plazo. En Almería creo que es difícil que se pase el plazo porque soy muy pesada, y cuando queda un día de os recuerdo que debéis subsanar tal, pero que no es obligatorio, es decir, que también depende del volumen de trabajo que tengamos, pero que seáis conscientes que sois vosotros los que tenéis que estar pendientes de los plazos, ¿vale? Hay dos formas, perdona Enrique, pásate la anterior que está muy importante. Hay dos formas de pago, ¿vale? Cuando el importe que solicitáis es de 6.000 euros o menor, ¿vale? El pago se hace el 100% por adelantado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando se solicita y se concede por más de 6.000 euros? Se paga el 50, imaginaros que pedís 9.000 euros, ¿vale? Para irnos a cuantías fáciles. En los primeros 4.500 euros, ¿vale? Se os ingresa, justificáis al menos el 50%, ¿vale? Y cuando justificáis eso, se os da el segundo pago, que es el otro 50% restante. Y luego ya tenéis un mes para justificarlo. Ojo aquí, ¿vale? Porque dependiendo de cuándo pongáis la fecha de inicio de vuestro proyecto y esos 6 meses que transcurren, puede ocurrir
que os cuadre fenomenal y recibáis 4.500 euros dentro de vuestro plazo y otros 4.500 que no se ha acabado vuestro plazo de 6 meses, ¿vale? ¿Qué ocurre si no es así y ha transcurrido vuestro plazo de 6 meses? Pues que aunque tú no hayas recibido sino 4.500 euros, ¿vale? Si ya te has pasado los 6 meses, tú ya has tenido que hacer la inversión completa, ¿vale? Entonces, quizás como esto es un poco lioso, si queréis y tenéis alguna duda, luego os paso mi contacto y lo vemos con el caso práctico y las posibilidades que se plantean, ¿vale? Pero que es importante que haya jóvenes que dependiendo de dónde pongan ese plazo, pues tienen que hacer, afrontar ellos el pago de esos 4.500 euros, ponerlo y luego pues la administración se los da. No es pago anticipado totalmente, ¿vale? Y así la siguiente, por fin. Criterios de valoración. Como os he repetido antes, aconsejo mucho leer el formulario bien, trabajarlo. Los jóvenes son los que lo tienen que trabajar con ayuda vuestra, por supuesto, pero son ellos los que tienen que leer bien. Hay que leerse bien las bases y la convocatoria, ¿vale? Que muchas veces por falta de lectura no se cumplimenta bien. Cualquier duda, por supuesto, estamos aquí para ayudaros. Muy importante, los criterios de valoración. Los criterios de valoración es el apartado 5, que es el último apartado de la solicitud, que ahora la veremos para explicaros un poco, ¿vale? No deja de ser una puesta de manifiesto de lo que hemos puesto en el apartado 4, ¿vale? Luego veremos que en el apartado 4, que está dividido en varios apartados, subapartados, es hablar de vuestro proyecto. El 5 es criterios de valoración. Es decir, pongo de manifiesto lo que he puesto en el apartado 4 y lo redundo en este. Esto es lo que nos sirve a nosotros para valorar el proyecto. Siempre digo lo mismo en todas las charlas que doy. Si no rellenas ningún criterio de valoración, yo te requiero, porque digo, oye, lo mismo has entendido que los criterios de valoración los tengo que ver yo. No tienes que escribir nada. Entonces te requerimos y te decimos, oye, se te ha olvidado escribir el criterio. O si veo alguna incongruencia, os requiero, oye, pues no he entendido esto en relación con esto. Pero si dejáis de redactar un criterio de valoración, entendemos que no cumples ese requisito y no quieres que se te valore. Así que es importante que se rellenen en los que cumpláis, evidentemente, que los rellenéis. Muy importante. Al final es simplemente, siempre recalco la misma frase, una puesta de manifiesto de lo que aparece en el apartado 4, ¿vale? Bueno, se puede consultar en la página web en ayudas al emprendimiento, ¿vale? Que ahí estaba en rojo ayudas, asociaciones y municipios jóvenes, pero es ayudas al emprendimiento donde está, ¿vale? La siguiente, por fin. Bueno, voy a pasar muy rápido, ¿vale? Por los criterios. Luego, si tenéis dudas, me decís. Bueno, pues los criterios al final es explicarnos que, en este caso, que vuestro plan de empresa es coherente con lo que vais a plasmar, que es lo que queréis fabricar, distribuir, generar. Simplemente que nosotros, de todo lo que habéis explicado, ¿vale? Aquí pongáis de manifiesto que tenéis actitudes para ser subvencionados, ¿vale? Pásame el segundo para ir rápido, ¿vale? Actividad empresarial, bueno, pues que estáis dentro de alguna de estas, que seguro que estáis en alguna área de actividad, ¿vale? Y que pones de manifiesto cuál es tu actividad, que eres conocedor, que te vas a dedicar a la fabricación, distribución, al consumidor final o a un tercero para la distribución que vaya al consumidor final o no. Bueno, un poco que redactéis aquí qué actividad es la que pretendéis poner en marcha, ¿vale? El siguiente, conocimiento del emprendedor. ¿Qué es lo que vais a hacer? Si conocéis a vuestros competidores, si conocéis claramente a vuestra clientela, si conocéis el mercado, ¿vale?
importante que de vuestra, al final es lo que he dicho antes, yo no voy a tener un cara a cara contigo, voy a poder hacer, no hay una comisión que se reúna, vamos a hacer preguntas, tenéis que explicar vuestro proyecto, no, yo solo tengo que leer que tú eres conocedor de tu proyecto, ¿vale? Eh, el siguiente apartado que genera a veces dudas, ¿vale? Es el tema de las titulaciones oficiales. Las titulaciones oficiales, como hemos dicho, se puede desde una ESO, ¿vale? Solicitar. Pero imaginaros que soy, voy a poner un ejemplo muy sencillo, soy fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, yo no te voy a valorar con puntos extra, la comisión no te va a valorar con puntos extra porque tengas el bachillerato y seas licenciado, porque como hemos dicho que se inicia desde la ESO, ¿vale? No, no, este apartado no se refiere a eso, ¿vale? Tú entras porque vas a montar un despacho y eres licenciado en Derecho, ¿vale? Bueno, pues tú, eso es desde donde partes. Ahora resulta que tengo otra licenciatura. Bueno, pues en ese caso sí que tendrás puntos, ¿vale? O tengo un grado medio y tengo un segundo grado medio, ¿vale? Os lo digo porque a veces, bueno, aquí podéis ponerlo todo, la información, podéis poner la que queráis, pero que sepáis que un licenciado entra su puesto, punto de partida es la licenciatura, ¿vale? No es porque tiene la ESO va acumulando puntos, ¿vale? La siguiente. Bueno, esto es muy sencillo. Si consideráis que tenéis alguno de los 17 ODS, pues lo plasmáis aquí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo valoraremos en función de la información aportada en el anterior, en el apartado cuarto, ¿vale? Sí que es verdad que requiere un documento aparte, ¿vale? Los anteriores, bueno, pues simplemente es que lo pongáis de manifiesto. En el caso de que desarrolléis patentes de I+D+I, pues sí que eso va a pedir un informe, como dice aquí, del Centro de Innovación Tecnológica y Propiedad Industrial de Andalucía o de la Red de Oficinas de Transmisión de Resultados de Investigación de las Universidades Andaluzas, ¿vale? Si evidentemente no lo tenéis pues no rellenáis, lo dejáis en blanco y ya está, ¿vale? El siguiente, carácter innovador y original, ¿vale? Bueno, pues otra vez puesta de manifiesto, ¿por qué consideráis que vuestro proyecto, bien en todo el proyecto en sí es innovador o en alguna de las fases de vuestro proyecto es innovador, ¿vale? Pues al máximo se os dan 5 puntos en total, son 100 puntos, ¿vale? El siguiente, por fin, ¿vale? Esa primero era un criterio uno, ¿vale? Que eran 80 puntos. Y ahora vamos a, y ese tiene esos subapartados. Y ahora, generación de empleo, ¿vale? Bueno, pues si tenéis previsión en 2 años de generar empleo, pues debéis especificarlo y que quede claro vuestro proyecto, la base para crear empleo, ¿vale? Igual sostenible con el medio ambiente. Si es un proyecto que tiene alguna de sus partes, pues tema de ahorro energético, tema de residuos, bueno, pues es el momento de poner aquí en qué creéis que es sostenible con el medio ambiente, ¿vale? Siguiente, por fin. El criterio 4, bien porque sea una sociedad y haya paridad de género, ¿vale? En vuestro caso, si es solo para autónomos, pues no solo que haya criterios que incluya la perspectiva de género, sino en la contratación de esas personas en la contratación de esas personas se incluya la perspectiva de género pues la compatibilidad con la vida familiar, etcétera, ¿vale? Y igual el tema de la perspectiva de la discapacidad. Si consideráis que vuestro proyecto tiene algún beneficio, pues lo debéis incluir, ¿vale? Poco es ir un poco rápido para que lo veáis, pero siempre, repito, puesta de manifiesto de lo que habéis incluido en vuestro proyecto, ¿vale? Siguiente, cómo cumplimentar, ¿vale? Voy a ir muy rápido. El apartado 1, 2, 3 es vuestros datos, el correo electrónico y
si queréis voluntariamente el teléfono, ¿vale? Eh, que en ese caso es voluntario, yo lo recomiendo muchas veces no podemos contactar con vosotros por correo, pero bueno, si tenéis alguna ayuda, ¿vale? Para este mismo proyecto lo debéis incluir, ¿vale? Y nos entramos en el apartado 4. 4.1, perdona, pásate al anterior, por fin. Ahí. Nombre del proyecto empresarial, ¿cómo lo vais a llamar? ¿Vale? Sencillo. El nombre, punto, no hace falta poner nada más. Fecha de inicio es lo que hemos hablado de esos 6 meses, ¿vale? Que ponemos la fecha que queramos. Imaginaros, hoy, 24 de marzo, pues ya está. Ahí, a partir de esa fecha, 6 meses. Dirección completa. Los 6 meses los calculamos nosotros, perdona. Ahí ponéis solo la fecha y yo te calculo los 6 meses, ¿vale? Y luego veréis en el resto de los documentos públicos que aparece la fecha de inicio y la de fin, ¿vale? La de fin simplemente son los 6 meses que hemos calculado. Dirección completa de la sede. Muy sencillo. Todo, ¿vale? Me ocurre muchísimas veces que ponen calle Martínez Campos 4 y no han puesto la localidad, ¿vale? Pues es una tontería, pero se requiere porque hay que poner el domicilio concreto. La provincia, pues la provincia ya sabéis que son subvenciones que están provincializadas y cada provincia gestiona el proyecto, pues donde está vuestra sede de la empresa para que la gestione los compañeros de la provincia determinada, ¿vale? El siguiente, importante y que genera muchos requerimientos. 413, tipo de sociedad a constituir. El autónomo individual dice, ay, esto no es lo mío, sigo. No, no. Tipo de sociedad a constituir, pero luego sigue análisis de las características de la empresa y su adecuación al proyecto. Eso es para todos, ¿vale? Así que este apartado lo tiene que rellenar todo el mundo. Solo que añadido que la sociedad tiene que explicar si es una SL, una unipersonal, una cooperativa, lo que sea, ¿vale? Y en su caso, rellenar el apartado de el nombre de los promotores, ¿vale? El siguiente es una explicación de las actividades, qué es lo que vais a hacer. ¿Vale? Elementos innovadores, que eso nos sirve para luego que pongáis de manifiesto en el apartado 5 el tema de la innovación, ¿vale? Apartado 5, otro apartado que los autónomos suelen pasar. En el caso de empresas con forma jurídica y ya se quedan ahí. Y dice, este no es para mí. No, si seguimos leyendo, al final el último dice, en el caso de autónomos, nombre, apellido, NIF, currículum del solicitante y motivación, ¿vale? Importante, este es el típico caso que se requiere porque el autónomo se lo ha dejado en blanco, ¿vale? Por supuesto, rellenando todos los datos, la motivación también, ¿vale? Bueno, estos siguientes pasos son un poco más técnicos de descripción del proceso, la viabilidad, ¿vale? Para que lo que nos sirve a nosotros, que veamos que vuestro proyecto es viable. Ahora veremos otro apartado que también suele ocurrir que se deja a mitad y se suele requerir porque falta y lo necesitamos para la viabilidad, ¿vale? Análisis del mercado, lo hemos hablado, que seáis conocedores, análisis de la competencia, clientes potenciales, etcétera, ¿vale? Siguiente, ¿vale? El plan de marketing previsto y, esto se olvida muchísima gente de ponerlo, previsión de ingresos y gastos, ¿vale? ¿Qué previsión hago? Necesito saberlo, necesito que sea una previsión real para nosotros cuando se reúne la comisión, que se reúne con técnicos, que podamos ver vuestro proyecto y decir, bueno, pues este proyecto es viable. Organización y personal, pues bueno, si tenéis alguna contratación prevista o si vais a hacer solo vosotros, pues lo que sea, lo tenéis que indicar aquí, ¿vale? Esto, volvemos al presupuesto, que lo quería especificar aquí un poco más, lo he lanzado un poco al principio en la anterior diapositiva. Volvemos, gastos de capital solo para sociedades mercantiles, ya hemos vuelto, repito, notaría, registro mercantil central, bueno, quería antes, pero bueno, esos tres gastos solo, exclusivamente, ¿vale? Aquí muchas veces algún autónomo pone gasto de gestoría, no están incluidos, ¿vale? No son subvencionables, ¿vale? Y ahora entramos a la partida gorda más importante. Gastos de
Inversión, ¿qué significa? No se subvencionan gastos de naturaleza corriente, ¿vale? ¿Qué son gastos de instalación? Que ahora veremos otros gastos que parecen, tienen similitud, pero no son exactamente iguales. Gastos de instalación. Si tenéis un local, toda instalación que no requiera obra, ¿vale? Se puede subvencionar, ¿vale? Ahora veremos en el último apartado por qué hago este inciso, ¿vale? De por qué aquí estos sí se pueden subvencionar si no requiere obra, ¿vale? Gastos de mobiliario, maquinaria, utillaje, bueno, todos estos gastos no voy a entrar a valorar, sino que, bueno, cada uno sabe que su maquinaria, el utillaje que necesite, siempre que sea inventariable, cómo se desglosa. Una mesa. O sea, dos mesas, precio unitario de la mesa, modelo, no sé cuánto, IKEA, 100 euros. Por dos, 200 euros. Sé que es un poco engorroso, pero es la forma que necesitamos que se desglose el presupuesto. Precio unitario y número de unidades, ¿vale? Igual con la maquinaria, utillaje, si puedes pasar un... Vale. Equipamiento informático y de telefonía, igualmente, ¿vale? Un ordenador de mesa, dos tablets modelo no sé cuánto, un teléfono móvil, ¿vale? Lo que sea desglosado, ¿vale? Aplicaciones informáticas también se subvencionan, igual que software. Repito, perdona que sea tan pesada, gastos de inversión, es decir, si yo tengo una anualidad, ¿vale? Igual que los de dominio web, si tengo una anualidad, eso es un gasto de naturaleza corriente, no se subvenciona, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Elementos de transporte. Tenemos algún emprendedor que necesita una furgoneta, un coche. ¿Se permite la compra de segunda mano? Sí. Documento probatorio, el pago y además un documento jurídico, un contrato, cualquier documento probatorio válido en el tráfico jurídico mercantil es válido, ¿vale? Sobre todo genera mucha en maquinaria y en elementos de transporte, ¿vale? Se admiten. Gastos de leasing sí se admiten. No se admite el renting, ¿vale? El renting, arrendamiento puro y duro, gasto de naturaleza corriente. Gastos de propiedad industrial, pues patentes y marcas se admiten. Creación y desarrollo de página web se admite, pero con una salvedad. Y aquí sí recomiendo que cuando lo pongáis, si tenéis alguno que vais a crear una página web y vais a contratar una empresa, que pongáis dentro de la descripción que es una página web con pasarela de pago, con interactuáis con los clientes porque un cliente puede coger una cita, etcétera. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esta indicación? Porque ese gasto se subvenciona, porque es un gasto de inversión. Una mera página web en la que aparece solo vuestros datos de la dirección y simplemente dónde estáis situados y no aparece nada más, no se considera aspecto de ser un gasto subvencionable, ¿vale? Entonces es importante que pongáis ahí, hagáis alguna mención para que el compañero de la provincia que lo esté viendo no le genere dudas si es una página web en la que va a tener una pasarela, pues ya te digo, de pago o que el cliente pueda hacer alguna cosa, puede coger una cita o lo que sea, ¿vale? Creación y diseño de imagen corporativa se subvenciona en la creación del logo, la creación de la imagen corporativa. ¿Qué nos subvencionamos? Pues un rótulo, un flyer, una tarjeta de visita. ¿Por qué? Porque son gastos de naturaleza corriente, ¿vale? Y por último, aquí. Gastos de obra de adecuación y mejora y adaptación. Como os he comentado en el anterior, aquellos gastos que no requerían obra los podemos subvencionar. ¿Qué no podemos subvencionar? Los gastos de obra de adecuación, mejora del inmueble, salvo que me demuestre que ese local es titularidad tuya. Entonces me lo tendrás que acreditar con una escritura pública debidamente escrito que ese local es tuyo. En caso de que esté acreditado, pues podéis poner gastos de las obras que requiera vuestro local para la puesta a punto. Otro gasto de inversión, bueno, pues es un poco un cajón desastre. Si entendéis que ninguno de los gastos que queréis hacer, que son de inversión, está dentro de esto, bueno, pues este es el espacio para ponerlo, ¿vale?
Si lo cumplimentáis en el programa, ¿vale? Esto, el programa vea, como os he dicho, automáticamente pues va haciendo los sumatorios, ¿vale? Y ahora nos vamos a la siguiente página, ¿vale? Y no tenéis error, ¿vale? Si lo hacéis en el modelo PDF y lo subís, bueno, pues os pueden olvidar datos como el presupuesto total de la inversión. Si lo hacéis en la plataforma, pues directamente es que nos deja pasar y se os va poniendo los datos. ¿Cantidad que aporta el solicitante? Pues imaginaros que vaya a aportar 1.000 euros, ¿no? Pues cantidad que solicita 9.000, cantidad que aporta el solicitante 1.000, vuestro sumatorio del presupuesto serán 10.000, evidentemente, y presupuesto total de la inversión 10.000. En su caso, cantidad que aporta otras entidades. Importante. Si tenéis una otra ayuda, ¿vale? La tenéis que especificar aquí y en el apartado número 3, que ya lo veréis, que no lo hemos puesto aquí porque, bueno, es muy sencillo, que habéis tenido otra ayuda. Si es un préstamo personal, ¿vale? No me lo tenéis que poner ahí. El préstamo es vuestro, ¿vale? Aportáis el dinero, porque ese dinero lo vais a tener que devolver. Entonces, ahí, cantidad que aporta otras entidades no está pensado en un préstamo que podáis tener de una entidad bancaria, ¿vale? Entonces, claro, cantidad que solicita lo máximo 9.000 y cuánto es todo vuestro presupuesto, ¿vale? Eh, Vuestras preguntas ya. He intentado ser lo más rápida posible, no sé si de Eh, más, pero por dejaros tiempo para que podáis plantear las dudas que tengáis. Vamos a ver la pregunta porque he ido viendo que en el chat iban colocando. Nos pregunta Almudena, dice, ¿pueden solicitar la ayuda a dos socias que han constituido una SL el 12 de marzo, pero que una de ellas estaba constituida como autónoma para una actividad distinta a la que se va a dedicar la nueva SL? La actividad, sí, sí. El 12 de marzo, sí, sí puede. Van a constituir ahora la SL, ¿verdad? Una de ellas estaba ya constituida como una actividad distinta y ahora para esta nueva actividad están las dos a partir del 12 de marzo. Pero era actividad totalmente distinta. Diferente, es nueva. Vale, sí, sí puede, porque lo que no se puede es cambiar, o sea, está expresamente prohibido es que tú eres un autónomo y te reconviertes en sociedad, ¿vale? Vale. Ponía una compañera, muchas gracias. Vamos, nuestra compañera ha puesto los datos de contacto también y nos ponen ahora. El criterio 3 de sostenibilidad, medio ambiente, no se pisa con una parte del criterio 1 Sí, de ese. sí, bueno, sí, sí, bueno, puede pisarse, efectivamente, pero bueno, que hay más, o sea que sí puede ser redundando y puesta de manifiesto en uno de los ODS que hay, si hay tema de medio ambiente, sí. También nos preguntan en el criterio 4 si se es mujer emprendedora, ya se cumple. No. No, o sea, se cumple si dentro de tu planificación, ¿vale? Tienes, si bien esa es dos apartados, uno, eres una sociedad, ¿vale? Y paritario o en tu negocio, ¿vale? Vas a promover con las personas que contrates, ¿vale? Pues el tema de igualdad de género, ¿vale? No porque tú seas emprendedor. Mujer, tienes puntos, ¿vale? Nos preguntan también que cómo se justifican las ayudas, que qué documentos hay que aportar. Vale, perfecto. Bueno. La justificación es importantísimo. Facturas y documentos de pago, ¿vale? Pues si se paga, bueno, como sabéis, facturas del tráfico jurídico mercantil, ¿vale? Forma de pago, pues transferencia, el ticket de haber pagado con tarjeta, ¿vale? Cualquier documento que se permita, ¿vale? Dentro del plazo, hemos hablado de los 6 meses, ¿vale? Habrá un modelo de presentar en el que se debe presentar un modelo de solicitud, un modelo en el que es como una fotografía que he hecho hasta ahora, ¿vale? Pues me he dado de alta, he iniciado la actividad, bueno, un poco todo, ¿vale? Explicándolo qué desviaciones he tenido, ¿vale? Ese es un documento como si dijéramos de Word
Y luego hay otro documento que es un documento de Excel que es donde se van poniendo las cuantías, las facturas, una relación de facturas, se incluyen, revisamos todas las facturas, todos los documentos de pago, ¿vale? Y luego también exigimos que nos mandéis, bueno, si eres autónomo, que te has dado de alta, que es la escritura de constitución de la sociedad, ¿vale? Y una fotografía de el logotipo que tenéis puesto en vuestro local, indicando que ha sido subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud, ¿vale? O en vuestras redes sociales o en vuestra web o lo que sea. He visto por ahí, por el rabillo del ojo, que alguien había preguntado que cuánto tiempo tenían que estar, ¿verdad? Me suena que debe haber alguna pregunta por ahí o le he leído ahí en No transversal. lo he llegado a ver porque como voy por orden Ah, no he bueno, mirado esa. pues lo responde porque la he visto por ahí, me ha parecido, y si no lo digo, mínimo 2 años, ¿vale? 2 años ininterrumpidos, dado de alta o constituida la sociedad. ¿Cómo se acredita? Bueno, pues cuando vayas haciendo el año, presentarás una vida laboral y al segundo año presentarás la otra vida laboral. Sociedad, pues impuesto de sociedades o cuentas anuales debidamente presentadas en el registro mercantil, ¿vale? Durante 2 años desde que está dado de alta, ¿vale? Perfecto. Nos preguntan también, dice, cuando se ha hablado del requisito de no haber estado de alta en el año inmediatamente anterior a la convocatoria, ¿cuándo comenzaría a contar? Y nos dicen, desde el día anterior a su publicación en el BOSPA, Sí, con lo que entraría en el cómputo de tiempo correspondiente a 2026, o exacto, bien sí, ese primero, ¿no? sí. Vale, perfecto. Luego preguntan también, ¿una impresora 3D podría ser subvencionable? ¿Cómo, perdón, que no te he oído? Una impresora 3D, sí, podría ser subvencionable. ¿Una impresora 3D? Sí. Vale. ¿Es posible modificar el proveedor o modificar el planteamiento que se hace al inicio cuando solicite? El proveedor, por supuestísimo. Yo no, lo primero que he dicho es que no he pedido, no voy a pedir ni facturas pro forma ni presupuesto, ¿vale? No necesito que me presentéis ningún documento. Lo que no podéis es cambiar las partidas, es decir, iba a comprar un ordenador y ahora compro una mesa o voy a comprar un frigorífico. No, ¿vale? Pero sí que es verdad que podéis indicar, incluso en alguna partida, por ejemplo, informática, tenía previsto comprar 2 ordenadores, pero finalmente voy a comprar uno mucho más potente, ¿vale? Esas son unas desviaciones asumibles, ¿vale? Vale. Dice, si no coincide el domicilio fiscal con el de la actividad, ¿cuál se indica? Bueno, el domicilio donde va a radicar, o sea, el domicilio personal y el fiscal. Imagínate que está empadronado en Almería y vas a crear la empresa en Granada, pues el domicilio fiscal en Vale. Granada y lo verá la Dirección Provincial de Granada. ¿Dónde va a tener la sede vuestro negocio? Dice, si parte de las inversiones se han realizado previas al alta de autónomo, por ejemplo, obras de condicionamiento, ¿entraría del local? Vale, vamos a ver. Sí, sí. Tú pones la fecha. Vamos a con efecto práctico, el 24 de marzo, ¿vale? Y tú haces la obra en abril, ¿vale? Y pagas al albañil. Imagínate que el local es tuyo, vamos a hablar de que el local es tuyo, me presenta la escritura y tal. Y hace la factura en abril. ¿Vale? Y luego tú te das de alta. A ver, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio, ¿vale? A mí me da igual. El Instituto Andaluz de la Juventud te va a emitir esa factura en ese plazo de 6 meses. En ese plazo de 6 meses tienes que estar, de la fecha que has puesto tú, tienes que estar dado de alta, ¿vale? Y hecha la inversión, pero no es requisito a efectos del Instituto Andaluz de la Juventud que estés primero dado de alta y luego hecha la inversión. No sé si me explico. Otra cosa es que tú fiscalmente te interese tener todo la inversión hecha cuando estás dado de alta. Yo ya ahí no entro a valorar, ¿vale? Eso es un tema de derecho privado tributario, ¿vale? Pero es totalmente válido presentarme una factura dentro del periodo ese de 6 meses, ¿vale? No sé si queda claro, es un poco lioso. Sí, bueno, si nos quieren indicar algo, yo creo que ha quedado bastante claro. Preguntan también si puede trabajar por cuenta ajena mientras Sí. disfruta de la ayuda.
Sí, por supuesto, me encantaría, eso lo digo mucho entre las charlas, me encantaría que todos los emprendedores pudieran dedicarse a su emprendimiento desde el minuto cero, pero la realidad es que muchas veces no es así y por supuesto son totalmente compatibles con estar trabajando por cuenta ajena. En la Una vida pregunta. laboral yo tengo el autónomo y la cuenta ajena y no hay problema. No hay problema por la pluriactividad en este caso. No, ojalá se pudieran dedicar todos desde el minuto Y cero única y a su exclusivamente empresa a la y actividad vivir por de cuenta ella. propia. Mm. Nos preguntan también si es compatible con vamos, con la ayuda del alineador, la ayuda de inicio de la Junta de Andalucía. Sí, Vale. Otra pregunta, que ¿cuánto tiempo tiene que mantener la actividad? Que creo esa es la que he dicho de los dos que lo has años. comentado anteriormente. Sí, esa la vi por el rabillo del ojo. Vale. Si nos preguntan también que si se puede explicar la diferencia entre fecha de inicio y fecha de alta. Porque, Vale, y nos pone un ejemplo, no sé si lo estás viendo. no, no lo estoy Dice, viendo. si preveo la fecha de inicio para el 8 de agosto y me doy de alta el 10 de septiembre, ¿estaría cumpliendo con el requisito de alta en los 6 meses? Perfecto, sí, vamos a poner 8 de agosto, de ahí contamos 6 meses. Se puede dar de alta el 10, el 20, se puede dar de alta en octubre, ¿vale? Requisito, la fecha esa la pone cuando quiera iniciar alguna cosa o dice voy a empezar, ¿vale? Luego me doy de alta porque me cuadra esperarme a final ese mes y empezar el mes el 1 de septiembre, ¿vale? Desde el 8 de agosto cuenta 6 meses y ahí en esos 6 meses hace la inversión y se gasta y se da de alta, ¿vale? O sea que es totalmente posible. Vale. Dice, si los precios cambian, ¿qué ocurre? Porque Si el las, mercado si los precios cambian, ¿qué ocurre? no Que eso lo he pasa nada. comentado también en algún momento, que puede ser Claro, que lo he explicado, es decir, ahora como tú miras y dices, voy a hacer mi previsión, ¿no? Y entonces digo, me quiero comprar un ordenador, imaginaros, yo que sé, un Apple. Y ahora en septiembre, cuando lo voy a comprar, pues el que pensaba, como ha salido el nuevo modelo, pues te lo han bajado de precio o lo que sea, no pasa nada. Siempre que haya ajuste, ¿vale? Importante, lo importante es que haya ajuste, que no haya una desviación entre partidas, ¿vale? Partidas eran los conceptos grandes, ¿vale? Partida de equipamiento informático, mobiliario. De entre esas partidas puede haber una fluctuación de un 20%, ¿vale? Que es mucho margen, entonces no hay problema. ¿Qué puede ocurrir? Que tú habías puesto que te ibas a gastar 9.000 euros y te gastes 8.900, ¿vale? Bueno, pues sí que es verdad que ahí habrá que hacer un pequeño ajuste, ¿vale? Porque, bueno, pues sí, habrá que ver porque tu subvención ya no son 9.000, ¿vale? Imaginaros que votamos el 100%, son 8.900, ¿vale? Bueno, pues habrá que hacer esa devolución, tal, bueno, pero vamos a pensar que todo el mundo se lo va a gastar todo perfectamente, ¿vale? Pero que no pasa nada porque las fluctuaciones son lógicas. en ese sentido, Almudena, vamos, por preguntas que nos llegan también de Sí, usuarios y demás, muchas veces ellos, como saben que el tope sería 9.000, no quieren pasarse de esos 9.000, pero si vale. realmente, digamos, el gasto que van a llevar a cabo es de 11.000, tampoco estaría de más que pusieran el gasto real y por si en algún momento, luego a lo mejor algo han tenido, bueno, han cogido una oferta o le han reducido el Claro. precio o se le ha caído algo que tengan margen, ¿no? Bueno, mira, a mí yo he tenido, claro, a lo largo de años, he tenido proyectos que me han presentado presupuesto de 80.000 euros, ¿vale? Y era en la época que dábamos 6.000 euros. Entonces, claro, yo decía, madre mía, ¿vas a poder justificar correctamente, correctamente con facturas correctas, con pagos correctos los 80.000 euros? Adelante, ¿vale? Adelante. Que no, pues hombre, pues piensa un poco lo que vas a presentar porque luego vienen los sustos. Muchísima gente pide 9.000 euros o incluso 6.000 euros. Hay mucha gente que pide 6.000 euros porque les compensa porque quieren recibir, dependiendo de las fechas, lo que hemos hablado, eh, El 100% por el adelantado. 100% en el momento, ¿vale? Que luego imagínate que da la casualidad de que dice, oye, me llaman, oye, Almudena, mira, voy a presentar esto y me he gastado 5.800, ¿vale? No he llegado a los 6.000 y no tengo forma de gastármelos más y tal. Bueno, pues bien, se pueden hacer dos formas. La más sencilla, ¿cuál es? Oye, pues digo que me he gastado 5.800 y que solicito, ¿vale?
una renuncia parcial, ¿vale? De la subvención. Bueno, pues se devuelven esos 200 euros, nosotros hacemos una resolución de aceptación de la renuncia de esa parte, ¿vale? Se calculan los intereses de demora, que normalmente, pues casi no, si son son menos de 30 euros, no hay que abonarlo, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas de que no van a Sí. justificar, vamos a pensar que todo el mundo Lo va a van a hacer justificar debidamente. todo y ya está, ¿vale? O sea, que hay procedimientos, evidentemente, yo siempre le digo mucho a los jóvenes que tienen que pensar que es una ayuda, esto no es un préstamo ICO que hay que devolver, es una ayuda a fondo perdido, que significa que damos un dinero y solo pedimos que se justifique correctamente en que se ha invertido ese dinero, ¿vale? Y ya está, o sea, que evidentemente hay procedimientos de comprobación, hay procedimientos de devolución, de reintegro, si la persona pues no devuelve en plazo y en forma, pero bueno, esos son los escenarios que no debemos pensar. Y la última, vamos, de momento que tenemos puesta aquí es que si el bien que se subvenciona está financiado, ¿cómo se justificaría? Con factura, con la factura de la compra y el pago de la compra. Vale, por principio esas han sido las preguntas. Perdona, hago un inciso. Luego Sí, nosotros, las provincias, visitamos a los jóvenes emprendedores, ¿vale? Vamos a verlos a su sede y vamos a comprobar, hacer una comprobación. En mi caso, en Almería, hacemos una comprobación técnica y luego a lo mejor pues también viene el asesor de programas pues para interesarse por su proyecto, pero que se hacen comprobaciones técnicas, no, para confirmar que se ha gestionado bien, correctamente la ayuda, ¿vale? de acuerdo. Ahí le hemos dejado también, vamos, las sedes y contactos vuestros y para que, vamos, se puedan poner tanto en contacto con servicios centrales como en concreto con cada una de las direcciones provinciales. Y también hemos dejado nuestra dirección vamos, nuestra página web y nuestro teléfono para cualquier Ujú. cosa que necesiten. Nos han preguntado algo más. Dice, ¿qué pasa si pongo que voy a hacer dos contrataciones y luego no se hacen porque no es preciso? En cuanto a los criterios de valoración. Pues mira, no. O sea, no tenemos forma de comprobar eso. No exigimos a fecha de hoy, salvo que cambien las bases de convocatoria, no exigimos la documentación de esa contratación, ¿vale? Ahora, sí que es verdad que viendo el proyecto, pues valoramos si pone, voy a contratar a 20 personas, ¿vale? Pues que no tiene correlación con vuestro proyecto, pero es verdad que no exigimos documentación para de esas contrataciones. De acuerdo. Bueno, pues entiendo que las preguntas están todas más que resueltas y si entrase alguna, pues bueno, nos ponemos a vuestra Mm, disposición para poder trasladarla o para, obviamente, aclararla. Aprovecho yo también para decir que si alguien tiene alguna duda concreta que se le ha quedado así en el tintero, aparte de la página que has puesto, si la puedes poner Sí, para que vean todos los contactos de mis compañeros, es muy sencilla porque es subvenciones.iaj, ¿vale? Y ese es el general, pero dependiendo de la provincia en la que estéis, pues entre medias ponéis pues el nombre, ¿no? Al de Almería, K de las Cádiz, dos primeras ahí lo veis. letras de la provincia, Sí, digamos. el de la provincia, ¿vale? En cualquier caso, os dejo mi correo electrónico que es almudena.toledo@juntadandalucía.es, pues si os surge alguna duda de esta charla y queréis consultármela. Pues Almudena, millones de gracias, porque la verdad Nada. que creo que la explicación ha quedado muy clara y las respuestas también. La compañera ha pasado directamente tu Vale, perfecto. dirección, la ha puesto Vale, directamente en estupendo. el chat para que la tengan, por si alguien a lo mejor no Fenomenal. tiene el audio o no lo escucha bien, que lo pudiera ver también por escrito. Muchísimas gracias en este caso también a Lorena, que está ahí, entre comillas, en la sombra, pero que está pendiente absolutamente de todo. Muy bien, ¿Nos fenomenal. ponen algo más? Ah, bueno, vamos a dar las gracias. Y en eso quería entrar yo, pero bueno, aparte de que lo pone arriba, gracias, dar las gracias a todos los que han asistido, porque obviamente es la forma de poder aclarar y evitar dudas y evitar así requerimientos, reintegros y sorpresas que no son las más positivas. Es decir, esperemos que la sorpresa sea que efectivamente os conceden la ayuda, que os la ingresan
y que os exacto. mantenéis, que Eso, obviamente son ayudas para ayudar en una etapa inicial, pero obviamente para poder también facilitaros la consolidación. Y en ese sentido, pues, Almudena, muchísimas gracias por tu nada. disponibilidad y por la explicación. Lo que necesitéis. Yo siempre digo, cuando vamos a incluso a institutos, a jóvenes, pues llevamos a partir de los 14 años, que el Instituto Andaluz de la Juventud es la administración amiga, que siempre tenemos la puerta abierta y entendemos que son unas ayudas que son jóvenes que a lo mejor les cuesta un poco entrar en el mundo del tema de los procedimientos y tal. Estamos para ayudar lo que necesiten. Y por supuesto a todas las entidades que nos piden colaboración. Vale, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, tanto a ti, Almudena, como a todos los que han asistido, a mis compañeras también que estaban ahí pendientes absolutamente de todo. Y nada, Lorena, si quiere apagar la grabación y ya que tengáis muy buen día, ¿vale? Y por supuesto no dejéis pasar el plazo, que Eso, el plazo es lo importante. importante, Por fundamental. favor, y que no presentéis las cosas el último día a las 11:59 de la noche por si se cuelga, que alguna vez ha pasado de alguien que lo ha intentado presentar y ha entrado a las 12:03 y no ha entrado. Por eso, que queda tiempo todavía, pero bueno, Exacto, sin prisa, pero sin pausa en ese sentido. efectivamente. Pues Bueno, nada, muy buen día a todos y muchísimas encantada. gracias.